Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos Crónicas Capital. Son 4 temas convertidos en 4 historias que suceden acá, en Bogotá y en el entorno de su Bogotá región. Iniciamos el programa de hoy con una historia que es como pasar por el túnel del tiempo. Nos vamos para el Pasaje Rivas, el primer centro comercial que existió en Bogotá. 127 años de tradición ubicados en la misma dirección, calle 10 con 10. Allí habita la historia, la cultura y la artesanía de todo un país. Uno de los sitios más populares de Bogotá es el Pasaje Rivas. Con 127 años de historia, es considerado por muchos como el precursor de los centros comerciales en Colombia. Estamos en el Pasaje Rivas, el primer centro artesanal del país y patrimonio arquitectónico. El edificio de estilo neocolonial republicano donde está ubicado el Pasaje Rivas fue declarado Bien de Conservación Arquitectónica. Es uno de los sitios más conocidos del centro de Bogotá porque se consigue de todo en materia de artesanías. Desde ruana, chinchorros, hamacas. Vendo desde alpargatas hasta sillas para restaurantes, para negocios. Ortiga, lo que más se vende es, por ejemplo, el ajedrez, el hamaca, la ruana. También se pueden conseguir algunos objetos menos conocidos de la cultura popular. ¡Uy, sabor! Un instrumento musical que se llama marrana o puerca. Los pastusos lo innovaron como un instrumento musical que sirve para trovas. También tenemos una maraca indígena que lo usan para ritos y aparte también tenemos tallas que son hechas en pura mano, troncos de madera, que provenientes vienen también del Amazonas. Esas son las robaindias. Esto lo fabrican las comunidades del Bichada. Van los indios a caballo, cuando les gusta una india de otra tribu, cogen a la india que les gusta, del pelo o del brazo, le meten la mano o el dedo o el brazo, en este sentido, y como el tejido a medida que usted ala, más aprieta, entonces ellos van en su caballo y la pobre india la llevan arrastrando hasta la tribu de ellos. ¿Es una leyenda o eso pasa? Es la vida real. Es más, hay indígenas que todavía se roban a las indias. El Pasaje Rivas se inauguró en 1893. El edificio lo mandó a construir el señor Luis G. Rivas, frente a la Plaza Central de la Candelaria, que hoy no existe. Y pues era una persona muy prestante y pues tenía unos grandes amigos, incluyendo por ejemplo José Asunción Silva, que inclusive para el día 19 de marzo, que es el día de San José, José Asunción Silva vino a la inauguración, como hay registros en la prensa local de esa época. La idea de Luis G. Rivas era convertir este lugar en un centro comercial exclusivo, al mejor estilo de los bulevares parisinos, pero cometió un pequeño error de cálculo. Lo hizo fue al frente de la plaza de mercado y eso generaba ciertas condiciones de salubridad, de desorden que no fueron propicias para lo que se quería que fuera algo elegante, ¿no? Con el paso del tiempo, el Pasaje Rivas se convirtió en lo que es hoy, el mayor centro artesanal de Colombia. En donde se acopia todas las artesanías de todas las partes, desde La Guajira hasta el Amazonas. 127 años de historia forjaron en el Pasaje Rivas una marcada tradición familiar. Varios comerciantes que se establecieron aquí dejaron un legado para su familia. Es el caso de Fernando Gutiérrez. Él aprendió el oficio de su papá, quien murió hace 3 años. Su mamá también administra un local en el Pasaje Rivas y así lo recuerda. Él se llamaba Audelino Gutiérrez Sánchez. Llegó aquí a la edad de 14 años y hoy en día estoy trabajando, haciendo también lo que él hacía, con la misma responsabilidad, con la misma honorabilidad que él trabajó y nos enseñó. La honradez, los negocios muy serios. Él era de los que un negocio, si decía esto, lo sostenía por encima de todo. La palabra para él era muy valorada. Hoy en día, si no es con un papel bien firmado, no. Sí.
Juan Carlos Maecha y David Díaz también heredaron el oficio de sus papás. Soy comerciante en el Pasaje Rivas hace, pues prácticamente desde que nací. Mi papá se llamaba Abelardo Maecha. Él llegó aquí a los 14 años. Yo creo que lo que más me dejó él es el tema de la responsabilidad y el buen nombre, en todo sentido. Yo creo que esa es lo primordial que me enseñó en toda su vida, porque mi papá fue un comerciante respetado, fue una persona que todo el mundo lo conocía. A mí me trajo mi papá. Yo llevo trabajando aquí en el pasaje un promedio de 58 años. Empecé manejando una zorra, haciendo los mandados, y ya con el tiempo, pues, con los ahorros y todo, pues, tuve para adquirir un almacén, que es el sustento de toda la familia. Pero David, que tiene 3 hijas que estudiaron carreras universitarias, enfrenta el dilema de no saber qué va a pasar con su almacén cuando él ya no esté. Lo primero dicen que no les gusta, y los segundos dicen que no saben. Que uno llega a morir, esto ya prácticamente se acaba. El almacén en sí se acaba, porque no hay la persona que se meta a manejarlo, como lo está manejando uno. También hay una nueva generación de comerciantes que ha aprendido a amar este oficio y seguirá preservando la memoria del Pasaje Rivas por muchos años más. Bueno, mi familia lleva 65 años, ya estamos los herederos, los hijos, estamos retomando el negocio de los viejos. Porque es un amor que nos contagiaron ellos por la artesanía y es una tradición que nos ha enamorado desde siempre. Entonces, dentro de todas estas canastos y todo esto nos criamos con mis hermanos y es, aunque todos los días uno ve artesanías, pero todos los días le parece hermosa, nunca se cansa de las artesanías. A la orden, ¿qué estás buscando? Bienvenida. Sí, a la orden. Para nadie es un secreto que la industria musical en Colombia está liderada por hombres. Frente a esta realidad, Natalia y Diana, jóvenes y artistas, decidieron crear un estudio musical para darle la oportunidad a diferentes mujeres, artistas y talentosas. Nos conocimos en una reunión de amigas mutuas. Recuerdo que esa noche Natalia cogió una guitarra y empezó a tocar y a cantar. Y yo sentí que debía decirle como, "Ay, ven, yo te grabo un cover, yo tengo mis equipos, soy ingeniera de sonido". Como que compaginamos muy bien y nos dimos cuenta de que ambas teníamos de hecho un gusto musical muy similar. Y creo que ahí hicimos como un clic musical. Un emprendimiento que les ha permitido demostrar su talento. Ser mujer en esta industria musical pues es algo complejo. Yo creo que la gran mayoría de personas pues van a decir, "Ay, pero yo conozco a muchas artistas mujeres", pero cuando uno piensa como en esas labores tras bambalinas, yo creo que si ustedes se imaginan a un ingeniero de sonido o a un productor musical, pues por lo general van a imaginar que es un hombre el que está sentado ahí en el computador y pues no necesariamente es así. La música llegó a mí más o menos como a los 7 años porque mi mamá quería que yo tuviera como algo artístico en mi vida. Entonces cuando yo estaba en segundo de primaria, ella se enteró de que en el colegio estaban haciendo un grupo de tamboras y lo peor es que me terminó gustando, me empezó a gustar mucho la percusión. Y pasé como de los tambores y empecé como a querer aprender batería. Me compraron mis primeras baquetas a los 13 años y yo me acuerdo que yo llegaba al curso de batería y yo practicaba los ejercicios que me daban en el colchón de mi cama mientras aprendía. Poco a poco fue como evolucionando ya como mi carrera en la música. La música llegó para mí desde que estaba en el vientre de mi mamá. Mis papás me cuentan que me ponían música clásica con un parlante para que yo escuchara, para que me estimulara. Y siento que eso también aportó para que yo tuviera como esa vocación y ese amor por la música que tengo pues actualmente. Gracias a esa influencia de ellos, yo pues decidí estudiar música y decidí meterme de lleno a este mundo hermoso. Nos conocimos en una reunión de amigas mutuas. Recuerdo que esa noche Natalia cogió una guitarra y empezó a tocar y a cantar. Y yo sentí que debía decirle como, "Ay, ven, yo te grabo un cover, yo tengo mis equipos, soy ingeniera de sonido". Como que compaginamos muy bien y nos dimos cuenta de que ambas teníamos de hecho un gusto musical muy similar y creo que ahí hicimos como un clic
musical. Compaginamos tan chévere que simplemente todo fluyó muy bonito y empezamos a hacer proyectos y no lo hemos dejado de hacer. Respiración, el latido de tu corazón, mi pasión por las tortugas. Pues al encontrarnos nosotras dos, la verdad, creo que nos impulsó a que cada una tomara la decisión de emprendamos, podemos hacerlo. Dijimos, renunciemos a nuestros trabajos y aventurémonos a esto que es emprender, a esto que es manejar tu propio proyecto, crear desde ceros tantas cosas, buscar clientes, y así nace Memophonic. Mi papá fue el que construyó todo este estudio. Quisimos nombrar el estudio Memophonic para honrar todo ese esfuerzo y todo el amor que él le puso a este lugar. Un par de veces vinieron algunos colegas a grabar y me daba cuenta como cuando o Diana o yo interveníamos para decir algo o alguna opinión, no nos ponían atención, mientras que si intervenía algún otro hombre sí como que todos se callaban para escuchar lo que iba a decir. Yo creo que la gran mayoría de personas pues van a decir, ay, pero yo conozco a muchas artistas mujeres, pero cuando uno piensa como en esas labores tras bambalinas, yo creo que si ustedes se imaginan a un ingeniero de sonido o a un productor musical, pues por lo general van a imaginar que es un hombre el que está sentado ahí en el computador. Y pues no necesariamente es así. Nosotras como mujeres tenemos que trabajar el doble o tal vez muchas veces hablar más o explicar más lo que estamos haciendo para que la gente confíe en nuestro trabajo. Tal vez la sociedad todavía no ha normalizado que las mujeres nos podemos dedicar a lo que queramos, y siento que es muy importante en nuestra posición, nuestro trabajo, y que lo hagamos bien y que podamos visibilizar a todas las mujeres que hacemos tantas cosas increíbles en esta industria y que aún vamos a conocer de aquí en adelante. Estaba acostumbrada a trabajar con hombres en el ámbito de la producción musical, y en el momento en el que conocí a Natalia y a Diana y nos sentamos por primera vez en este estudio a hacer algo, fue algo increíble. Me sentí tranquila de poder ser libre, de poder expresarme, en que nadie iba a opacar mis ideas, sino por el contrario, que todas las ideas valían lo mismo y todas las ideas eran buenas, y con todo podíamos generar un buen material, un buen producto. Trabajar con ellas y en el estudio y en Memophonic ha sido como un privilegio y una de las cosas que agradezco no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Tu cintura, sí, soy adicta a tus locuras. Canta, sentir tu respiración, el latido. Lo que a mí más me emociona y lo que más quiero como tratar de hacer es como invitar a más mujeres a que de verdad tomen como ese primer paso de decir como, ay, yo también quiero hacer esto. Nosotras como mujeres emprendedoras que estamos como trabajando por un sueño, tenemos una responsabilidad muy grande. Es muy importante como hacer lo que uno hace bien hecho, para que así las personas que están aprendiendo puedan sentirse inspiradas por nosotras y que puedan sentir que esos sueños que ellos tienen y esos proyectos los pueden lograr. Nací con las canciones de la infancia, sonando en la madrugada. A un año de abierto el estudio, Memophonic ya ha grabado y producido a más de 10 artistas independientes. Ponerse en los zapatos del otro para entenderlo. Escuchar las historias de los otros para llegar a la conclusión de que son parecidas a las nuestras. Esculpir con las manos el miedo, la prevención y el estigma hacia el otro. Si no lo entiende, acá se lo explico con plastilina. Todos hemos hecho muñecos en plastilina y pues abordar como temas que son medio complicados, como temas políticos, temas sociales, a través de la plastilina, pues es muy interesante, porque es como hacer un puente hacia pues, que la gente pues no le tenga miedo como hablar de política, de las cosas que pasan. Hay una cosa que la gente siempre piensa y es como en la técnica, o sea, digamos la técnica es importante, pero lo clave es como lo que uno dice. ¿Qué partes del cuerpo se comprometen cuando estamos creando? Pues yo creo que en mi caso sí es muy de cabeza, de manos y de oído. Algo que he aprendido mucho es a escuchar. O sea, escuchar mucha gente, hablar con muchas personas, desde el taxista, si me subo a un taxi,
O sea, pues digamos en esto como que de los grandes valores que he tenido justamente es como la posibilidad de hablar con muchas personas y de muchos mundos muy distintos. Hago mucho trabajo con campesinos, con migrantes, con refugiados, con familiares de desaparecidos, con líderes sociales, con políticos, o sea, hablo con Raimundo y todo el mundo y mis favoritos, los niños. Yo creo que ante todo hay un problema muy grande y es la cantidad de prejuicios que tenemos y el miedo a hablar con el otro. Porque en la medida en que tú hablas con alguien que piensa distinto, pues empiezas a tener como un nivel mucho más amplio de opiniones y eso es fundamental. Y es muy extraño porque la gente tiende a ponerse pero en pedacitos. Y eso es una vaina muy rara. Entonces esas empatías selectivas y esos dolores selectivos a mí me parecen el colmo. Para mí el hecho de haber sido migrante, pues yo viví en Estados Unidos 6 años, pues es entender como todas esas críticas, todos esos comentarios hartos que le pueden hacer a muchos venezolanos, por ejemplo aquí en Colombia, y tratar de transmitirlas es una labor muy chévere porque históricamente, pues cuando fue por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, aquí no llegaron casi migrantes, mientras toda esa migración que llegó a países como Venezuela, como a México, como a Argentina, lo que hizo fue dar una variedad pues grandísima y pues, o sea, la migración genera cultura, genera otro tipo de riquezas, genera mezclas raciales que son interesantes, entonces eso me parece que es importante que la gente lo entienda, poner a la gente a pensar, porque ante todo es eso, o sea, como venga, o sea, yo me sentí rechazado en algún momento, pues yo como voy a rechazar a otro, eso me parece que esa es una de las cosas claves. El cuento justamente de esto es que es una interpretación y que es otra forma de llegarle a la gente y que es más fácil que la gente se identifique con que si la foto fuera tal cual con personas, porque serían unos habitantes de calle más. Tú dices, hijo de puerca, yo alguna vez en mi berraca vida he sentido que no tengo ni idea qué diablos va a pasar y ahorita más como con esta sensación de incertidumbre tan berraca que hay. Yo algo que recuerdo mucho es como la primera vez que sentí lo que era el dolor de patria. Eso es una vaina que es muy harta, o sea, que como que es un órgano ahí extraño que le salió a uno y que igual, o sea, yo lo que hago es a punta de muñequitos tratar de quitarme ese dolorcito harto que tengo. Pero eso hace que uno como que trate de generar como una catarsis, de mostrar esas cosas hartas que tanto le molestan y ahí es donde es tan importante como el papel de la expresión, donde igual eso, o sea, el hecho de bailar, de cantar, de hacer muñequitos, de dibujar, de hacer grafitis, de hacer murales, todo esto es tan importante, entonces pues eso ayuda como a que uno se sienta un poco más como parte de algo y como cumpliendo una función. Si uno se dedica todo el tiempo a narrar tragedias, pues también es una cosa que cansa y hay que saber cómo buscar esos lados buenos también, por ejemplo, del país, o sea, no solamente quedarse uno en lo triste, sino pues también en lo alegre, porque además yo pienso que hay algo que es fundamental y es como el hecho de transmitir esperanza, mostrarle a la gente pues a través también como de ejemplo propio y es como decirle a la gente, hombre, mire, pues sí, estamos jodidos, tenemos muchos problemas, pero pues toca seguir. O sea, para mí eso es clave, como que siempre tratar de que lo que hago sirva para algo. Se lo explico con plastilina, es la página en Facebook de Edgar, que ya cuenta con más de 750.000 seguidores. Ahora, en pandemia, cuando se habla de la posibilidad de un rebrote en el contagio, cuidarnos para cuidar a los demás sigue siendo la actitud frente a este virus. Morirse en estos tiempos de pandemia por la COVID es irse en soledad y sin despedidas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por un día más de vida, por la vida de Jairo Arturo Cuesta, porque fue un muy buen hombre, un hombre íntegro, lleno de valores. Te pedimos por su alma. Con esta historia acompañamos también a cada uno de los dolientes que están sufriendo en estos momentos
la pérdida de uno de sus seres queridos. El cuarto de mi papi. No podemos entrar, pero estamos cerca, papito. Mejórate rápido. Durante la pandemia, pues sí teníamos conocimientos de que otras funerarias ya tenían sus casas, pero nosotros estábamos a la expectativa en qué momento nos iba a tocar y en qué momento teníamos que ir a retirar un cuerpo con COVID. Recuerdo tanto el primer caso que se presentó en el centro religioso de la policía o el hospital de la policía. Entonces usted tenía que designar al conductor y a la persona que fuera a acompañar a la familia. Fue un poco difícil tomar la decisión, puesto que ningún conductor quería realizarlo por el miedo, por el temor de ir a retirar un cuerpo. Acá teníamos un total miedo de hacer contacto con la familia porque no sabíamos si estaban ya contagiados, qué íbamos a hacer. Ya era nuestra primera vez que íbamos a realizar este procedimiento, por tal motivo pues todos teníamos miedo. Recuerdo tanto que en ese momento pues le dije a Alfredo, que es mi conductor de confianza, que me colaborara con ese tema. Recuerdo tanto que él se colocaba su uniforme con un temor único, o sea, él temblaba, se colocaba sus elementos de protección, pero estaba con bastante miedo. Me dio bastante miedo. Por mis familiares, por todos con los que yo convivo. Yo creo que la reflexión es vivir cada momento como si fuera el último, porque pues ahorita no sabemos en qué momento nos puede dar a cualquiera de nosotros. Entonces tratar de cuidarnos, el autocuidado, eso es lo más importante. Lamentablemente tuvimos algunos compañeros que se tocaron con todo este tema, estuvieron contagiados. Mi compañero Alfredo, que estuvo contagiado, tenía 2 ejecutivas de protocolo, una chica de ellas, toda la familia las tenía contagiada, e inclusive ella tuvo que prestar el servicio del abuelo y una hermana. Me acuerdo que en el pico más alto fui a tomarme la temperatura a la oficina cuando la sorpresa es que tenía 38 grados de temperatura. En ese momento me enviaron de la oficina a tomarme la prueba. Después del resultado que di positivo, de igual manera me cuidé bastante en mis seres queridos. Lo que fue el jueves 30 de julio a las 2:31 de la mañana, yo recibí la llamada del doctor donde me informaba que mi papá lamentablemente había fallecido. Yo le preguntaba a mi mamá, ¿y la ropa? ¿Qué ropa vamos a elegirle para el funeral? Mi mamá me decía, no Meli, no tenemos funeral. Nunca le dije adiós. Nunca pude tocar el cajón de mi papá para darle un último adiós. Todo esto fue algo totalmente nuevo. Cuando me tocó este pico de la pandemia, sí sentí bastante miedo por mis compañeros, por mí. Iniciamos con un caso, ya después de 15 días, ya la Ascensión estaba prestando hasta 10 servicios semanalmente. Nosotros como grupo, pensando en ese momento tan doloroso y que es un ser humano el que transportamos, decidimos que antes de llegar al cementerio darle un momento de despedida a los familiares. Esto para mí ha significado tener valor o cogerle mucho amor a la vida, a los familiares, a los más cercanos. Le pedimos al favor tanto al hospital como a la funeraria que tan pronto saliera del parqueadero, que esperara por lo menos 5 minutos para poder hacer como una oración pequeña y decirle adiós.
porque no tuvimos el derecho a tener una funeraria y que todos fueran a despedirse de la persona. No tuvimos una misa, no pudimos ver el entierro porque no permitían enterrarlo, tocaba cremarlo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por un día más de vida, por la vida de Jairo Arturo Cuesta, porque fue un muy buen hombre, un hombre íntegro, lleno de valores. Te pedimos por su alma, por su espíritu, por su ser, que vaya a la gloria de Dios, que sus hijas lo aman y lo van a extrañar demasiado, que cada persona que lo va a extrañar, Dios, dale consuelo, dale resignación, ayúdanos a superar esta prueba tan difícil. Tu voluntad es perfecta, pero esto es muy difícil. Te damos gracias por permitirnos hacer esta oración. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuidémonos, esta es la realidad. Colombia, con más de 1 millón de contagios y más de 30.000 fallecidos, tiene ya demasiados ejemplos para que entendamos lo mortal de este virus. Detectar, aislar y reportar. 3 acciones concretas para hacerle frente a esta nueva realidad del contagio. Recuerden, nos pueden seguir en Twitter, en Facebook y en Instagram como Canal Capital. Nos vemos la próxima semana con más temas para más historias. Hasta pronto. Me gusta mucho el cine, me gusta actuar, me gusta cantar, aunque no sepa canto, bailo. El primer corto que hice lo hice cuando tenía como 7 años más o menos. La música no me metió a mí a la rumba, me sacó de la rumba. O sea, yo andaba en las calles tomando trago y haciendo cosas indebidas. Por eso siempre he dicho, Dios puso un ángel en mi camino y ese ángel se llama David. Siento que el waterpolo me ha dado una seguridad para manejar la bici con confianza, como que, ¿cómo decirlo? Sí, me siento buena conductora en la calle, esquivo correctamente huecos, tengo pocas caídas. Ahí hay una historia y esa víctima además no ha sido solo víctima, también es ha tenido una fuerza increíble, ha tenido una manera de reaccionar tal vez que uno ni siquiera se imaginaba. ¿Qué es lo importante de las historias? Lo importante de las historias es que todos sentimos que eso me pudo pasar a mí.